Dios te bendiga mucho. Qué lindo es poder compartir con todos ustedes en esta tarde. Y cuando el pastor me compartió el deseo de que agregáramos este bloque a la tarde, con mucho gusto. Un privilegio poder compartir la palabra con hermanos en Cristo, ¿sí? Y a los que estaban en aquella época saben que mi hermano estuvo aquí como pastor en Azul, así que agradecer también a los hermanos que de aquella época le conocieron y apoyaron el ministerio de él. Quiero compartirte en esta tarde acerca de lo que yo entiendo es uno de los elementos centrales en la estructura de la personalidad de cada uno de nosotros. Y tiene que ver con la posibilidad de, de poder tener una paternidad sana, ¿sí? En un momento los enemigos de Jesús le dicen, lo acusan y le dicen que su testimonio, su ministerio no es verdadero. Y Jesús dice, mi ministerio es verdadero porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. En estas dos dimensiones consiste el éxito en la vida de una persona. Saber de dónde uno viene y saber a dónde uno va. Saber de dónde uno viene le da a uno sentido de pertenencia, le ayuda a definir su propia identidad, y saber a dónde uno va le da direccionamiento, propósito, sentido a la vida. Cuando uno no sabe ni quién es, ni para qué está en este mundo, ni hacia dónde marcha, se hace difícil que la vida tenga propósito, tenga sentido. Ustedes vieron las noticias hace una semana y media, 5 jovencitos en plenitud de vida, con 20 años promedio, perdieron la vida por el consumo de esta pastilla Superman, ¿sí? Pero el problema de fondo no es la sustancia. Nunca las sustancias son los problemas. Sí, por supuesto que es un grave problema la droga, pero el problema de fondo no es nunca eso. Esa es solamente la manifestación del problema. Y el problema es cuando uno no tiene claro cuál es su identidad, cuando uno no tiene claro qué hacer con su vida, y entonces algunos necesitan de éxtasis, de la pastilla Superman. Las clases más pobres en Buenos Aires usan Paco y destruyen su vida con eso, pero la mujer que todas las noches necesita el Lexotanil para dormir, el gerente de la gran empresa que se toma 3 whiskies de más, la persona, el chico, el adolescente, el joven que está todo el día frente a una pantalla, cuando te endeudas indebidamente porque para darte un poquitito de adrenalina salís a tarjetear con la tarjeta de crédito y te vas de tu propio presupuesto. Son todas maneras de llenar el mismo vacío. Por supuesto, unas son más dramáticas, unas son por supuesto más destructivas para la salud, pero el problema de fondo nunca son las sustancias. Cada vez que vos intentes llenar tu vida con algo, no importa lo que sea, lo único que estás poniendo en evidencia es el vacío que hay adentro, ¿sí? Y si ese vacío no lo llena Jesús, nada ni nadie lo podrá llenar, porque ese vacío tiene la forma de Dios, es como un rompecabezas al que le falta una pieza, vos le querés colocar otra pieza y ninguna encaja. Solamente cuando vos tenés una relación plena con Jesús es que podés experimentar esa plenitud y entonces descubrir de dónde venís y a dónde vas, ¿sí? Saber de dónde vengo y saber a dónde voy. Hoy me quiero enfocar en la primera parte, saber de dónde vengo. Imagínatelo de esta manera, que vos y yo nos subimos ahora a un tren, la máquina del tiempo que nos lleva hacia el pasado, para
para saber de dónde venimos, ¿sí? Porque, como decía antes, saber de dónde venimos nos da sentido de identidad, nos da sentido de pertenencia. Cuando viajamos hacia el pasado de nuestra vida, hay dos estaciones en donde este tren imaginario se detiene. La primera estación, cuando vamos hacia el pasado, se llama papá y mamá. Todos nosotros venimos de un papá y de una mamá. Allí encontramos nuestro origen humano, porque todos hemos nacido de un papá y de una mamá. La mayor parte de nuestros... A ver, ayúdame, ahí está. La mayor parte de nuestros problemas de adultos encuentran su origen precisamente en nuestra etapa infantil, en los primeros 5 o 6 años de nuestra vida, y básicamente están relacionados con papá y mamá. La madre es la fuente de amor, de protección, de nutrición, de cuidado. El padre es la fuente de valorización, de estima, de direccionamiento en la vida, de disciplina, la fuente de orientación. Cuando no hemos tenido padres emocionalmente sanos, lo que experimentamos en nuestra vida es rechazo, en algunos otros casos abandono, en otros casos desamor, en otros casos situaciones ya más conflictivas, más traumáticas, y lo cierto es que nuestra personalidad se estructura en esos primeros 5, 6 años de vida, y cuando no hemos tenido padres emocionalmente sanos, se estructura, ¿sí?, con un sentimiento o con una sensación de inseguridad, con sentimientos de inferioridad, con autoestima pobre. Algunos canalizan sus carencias, como veíamos recién, a través de adicciones. Otros viven continuamente con heridas, con resentimientos, con broncas, con odios. Otros viven con una aproximación perfeccionista a la realidad. Otros viven con sentimientos de temores continuos ante cualquier situación que tienen que enfrentar. El pasado ya pasó, pero sus consecuencias, sus efectos continúan sobre nuestras vidas. Por eso es muy importante saber de dónde venimos y sanar ese pasado. Muchas veces queremos negar el pasado, queremos tratar de olvidar, decir, bueno, total, ya eso ya pasó, tratamos de esconderlo debajo de la alfombra, de no confrontarlo, pero tarde o temprano siempre el pasado aflora, porque Jesús dijo que todo lo oculto saldrá a la luz, se manifestará. Lo maravilloso es que no necesitamos taponar el pasado, negarlo, olvidarlo, sino que lo maravilloso es que Jesús sana nuestro pasado. Nosotros no podemos, nosotros solos no podemos, pero Jesús sana nuestro pasado. La psicología es una disciplina humana que puede ser de tremenda ayuda en la vida de las personas, ¿sí? Pero la psicología tampoco sana, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer un buen psicólogo, un buen terapeuta? La primera cosa que puede hacer es ayudarte a que entiendas por qué sos como sos, por qué se producen ciertos patrones repetitivos en tu vida, por qué te sentís de una determinada manera, por qué afrontás la vida de una determinada forma. Así que lo primero que puede hacer un buen psicólogo, un buen terapeuta, es que vos puedas entender y saber por qué te suceden determinadas cosas. Y esto es de tremenda ayuda, esto no es poca cosa, ¿verdad? Es de gran ayuda para la vida de una persona. La segunda cosa que un buen terapeuta puede hacer es decirte, bueno, ahora que sabes que
tenés esa personalidad insegura, que sos inconstante siempre en lo que te propones, que enfrentás la vida con temores, que cada tanto caes en un pozo depresivo, etc. Ahora que entendés por qué, ahora ¿sí? Lo que tenés que hacer es tratar de llevar esa mochila lo mejor que puedas. ¿Sí? Y esto tampoco es poco. ¿Sí? Esto también es muy importante. Pero la psicología no sana. ¿Por qué? Porque todas las disciplinas humanas, no es una cuestión solo de la psicología, sino cualquier disciplina humana está limitada por el hecho de que es humana. Pero Jesús sí sana porque Él no está limitado. Los seres humanos estamos limitados a tiempo, a espacio y a materia, ¿sí? Pero Dios, si es Dios, Él no tiene límites, ¿sí? Por eso el Cristo resucitado no tuvo límites de materia, ¿no? Yo si quiero traspasar esta pared no puedo, a menos que haya una puerta no puedo pasar por acá. Pero dice que el Cristo resucitado entró a la habitación donde estaban los discípulos sin necesidad de puerta ni de ventana. Dice que estaban las puertas cerradas y Él entró al lugar, porque Él no tiene límites de materia. Yo no puedo estar aquí y en Buenos Aires al mismo tiempo y en la China, ¿por qué? Porque estoy limitado a un espacio físico, ¿sí? Pero Dios, que no tiene límites, Él sí puede estar en todo lugar, y puede estar aquí, puede estar en Buenos Aires, y en la China, y en Estados Unidos, y en cualquier lugar. De la misma manera que Dios no está limitado ni a espacio ni a materia, tampoco está limitado a tiempo. Vos y yo no podemos regresar al pasado, lo estamos tratando de hacer solamente como un ejercicio de la imaginación, ¿verdad? Pero fácticamente, realmente no podemos regresar a nuestro pasado, ni tampoco podemos ir a nuestro futuro. Pero Él, que no tiene límites de espacio, ni de tiempo, ni de materia, Él que no está limitado a nada, sí puede ir a nuestro pasado y sanarlo. De la misma manera que de pronto yo recibo una palabra de ciencia sobre algo que va a ocurrir en la vida de mi hermana la semana que viene. ¿Sí? Y cuando suelto esa palabra, eso que va a ocurrir la semana que viene en el mundo espiritual está ocurriendo en este momento. ¿Sí? Porque Dios no tiene límites de tiempo. De la misma manera, Él puede ir a nuestro pasado porque no está limitado por nada. Él va a nuestro pasado y lo sana. Por eso en esta primera estación, papá y mamá, conscientes de esta realidad, siempre decimos que todo creyente tiene que ser ministrado en sanidad interior, porque excepto Jesús de Nazaret, de allí para abajo, todos nosotros tenemos agujeritos. Y es de sabios abrir nuestro corazón, exponer nuestra vida y que nuestros pastores, nuestros líderes, ¿sí? nos puedan ministrar y puedan sanar nuestra vida. A propósito, hago el aviso, ¿sí? Traje 2 libros, uno de ellos se llama, no me puedo acordar cómo se llama, porque no importa, ahora lo digo, espera. Digo que no me puedo acordar porque es una edición nueva. Este libro tenía... Ahí está, a ver, ayúdame un poquito. Este era el que quería anunciarles, ¿no? Se llama ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? ¿Sí? Mucha gente ha sido ministrada en sanidad interior, en liberación, y sigue sin poder resolver los problemas de fondo. Decía que no me acordaba cómo se llamaba porque acaba de salir hace poquito tiempo y es una edición nueva. El título del libro se llamaba antes En lo profundo, cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan. Y bueno, ese libro se vendió mucho y ahora la editorial nueva le cambió el título por ¿Qué más hacer?, ¿verdad? Por eso es que no me acordaba. De paso, si alguno compró el anterior En lo profundo, no compre este porque el contenido es el mismo. ¿Sí? No cambió nada, es solamente el cambio del título y de la tapa. Y si no lo compraste, bueno, acá tenés una oportunidad para poder ser ministrado en sanidad interior. ¿Sí? Y
este otro que se llama, este es un manualcito, 30 días para poner en forma tu vida espiritual. ¿Sí? Es una suerte de gimnasio de 30 días para ponerse en forma con 30 disciplinas espirituales. ¿Sí? A mí me gusta mucho hacerlo cada año, cada tanto, para fortalecerme espiritualmente y ha sido también de mucha bendición. Pero decía, todo creyente tiene que ser ministrado en sanidad interior. De Jesús para abajo, todos los seres humanos tenemos heridas, limitaciones, dolores que necesitan ser sanados. Y la promesa de la palabra de Dios es que Él sana a los quebrantados de corazón. Y la promesa del profeta Isaías es que por su llaga somos nosotros sanados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Abrirnos es de gente inteligente, de gente sabia. Cerrarnos es de necios. Abrirnos, exponer nuestra herida, renunciar a todas esas cosas que nos limitan, temores, odios, inferioridades, perfeccionismos, y ser sanados es de personas sabias. Por favor, déjate ministrar por tus pastores, por tus líderes, busca esa ministración, deja que el Señor sí te saca la mochila. Él sí puede sacar todas esas cosas que pesan en nuestra vida. Pero saber de dónde vengo implica un paso más atrás. Papá y mamá no son la estación terminal de nuestra vida. Hay una estación más atrás y es que mi verdadero origen se encuentra en Dios. Dice el apóstol Pablo que el Señor te pensó antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de crear todo lo creado, Él te pensó en amor, te diseñó y preparó un plan maravilloso para tu vida. Vos no sos meramente el resultado de papá y mamá, de la unión de un espermatozoide y de un óvulo, sino que tu origen verdadero es Dios. Él es tu Padre que te ama y Él es el Padre que te eligió, que te deseó, que te diseñó y luego, en el tiempo indicado, hizo que papá y mamá te concibieran. Muchas personas en nuestro mundo viven como huérfanos toda la vida porque no saben o no creen que Dios es su Padre, su papá. Personas que viven experimentando una y otra vez en cada relación interpersonal que tienen, viven experimentando una y otra vez rechazo, porque no han recibido la aceptación perfecta que viene del Padre perfecto en nuestras vidas. Personas con sentimientos de inferioridad, con autoestima pobre, con una autoimagen distorsionada, con niveles de autoexigencia desmedidos, perfeccionistas, cuando Dios quiere darles la aprobación perfecta y les dice que son su tesoro especial. Quiero que abras tu Biblia, los que trajeron Biblia, o abrí tu celular o tu tablet o lo que sea que tengas allí para leer la Biblia, en Isaías 63. Isaías 63, vamos a leer a partir de el versículo 15. Isaías 63, versículos 15 al 19. ¿Está? Muy bien. Dice: mira desde el cielo y contempla. El que habla es el profeta Isaías y se está refiriendo a Dios. Y le dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre.
¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. El profeta Isaías está expresando aquí su propia experiencia personal, pero también la experiencia colectiva del pueblo de Israel. Y entonces él dice, tuvimos como padre a Abraham que nos ignoró. Y tal vez alguno de ustedes pueda decir, Carlos, yo me siento identificado con Isaías, ¿sí? Porque también tuve un padre que me ignoró, un padre ausente cuya figura no fue significativa en la formación de mi personalidad. O tal vez algún otro diga, yo tuve un padre lejano, distante. Otro podría decir, yo tuve un padre no proveedor que nunca se hizo cargo de traer la provisión a casa. Otro podría decir, yo nunca tuve un padre que me direccionara en la vida, que me orientara en la vida, que pudiera darme futuro, propósito en la vida. Alguien podría decir también aquí, yo nunca tuve un padre que tuviera contacto físico sano, amoroso conmigo. Isaías también dice, también tuvimos como padre a Israel o Jacob que no nos conoció. Y quizás haya otros acá que digan, en esta me anoto yo, ¿no? Y vos puedas decir, yo me siento identificado con Isaías. Yo también tuve un padre que no me conoció, que no se tomó tiempo o no tuvo tiempo porque la vida fue muy difícil, muy dura para él. No pudo conocerme y como no me conoció, jamás me reconoció, jamás me dio reconocimiento, jamás me dio valía en la vida, jamás alimentó mi estima para que yo me sienta seguro en la vida, fuerte en la vida. Nunca me dio estima. Otro podría decir, yo tuve un padre duro. Otros podrían decir un padre no comunicativo. Algún otro podría decir, yo tuve un padre perfeccionista, ¿sí? Que no me valorizó ni me estimuló. ¿Qué es un padre perfeccionista? Un padre que te exige, pero a cambio no te da nunca una palabra de valorización. Nosotros los padres tenemos que exigirle a nuestros hijos para sacar de ellos excelencia, ¿verdad? Para que no queden en la mediocridad, ¿verdad? Pero cada vez que vos a un hijo tuyo le exigís, junto con la exigencia tenés que darle palabras de estímulo y de valorización, porque si no el chico que vive exigido, nunca sabe si va bien en la vida o no. Nunca sabe si está dando la medida, si cubre las expectativas de su padre o no. Y un padre perfeccionista genera hijos perfeccionistas. Y el perfeccionista es alguien que vive siempre con temor a no dar la medida, que vive siempre con niveles de exigencia desmedidos, que aun cuando logra éxitos en su vida, no los puede disfrutar porque nunca sabe, porque nunca escuchó si lo que estaba haciendo estaba bien. Y tal vez vos digas, yo tuve un papá así. Otro podría decir, a mí nunca mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí, que estaba feliz conmigo. Alguien podría agregar, yo nunca tuve un padre que me disciplinara. Sí tuve un padre que me castigara, pero disciplina significa hacer del hijo un discípulo. Es decir, enseñarle a vivir, ¿sí? Y tal vez vos digas, yo jamás tuve un papá que porque me conociera
desatar. Esta es otra función de nosotros padres, los que son padres acá todavía con chicos jóvenes y aún con hijos más grandes, todavía estás a tiempo. Nunca pienses que está la obra terminada o que ya no hay oportunidad de recuperar lo que se hizo mal. Pero una de las funciones de nosotros, los padres, papá y mamá, pero principalmente papá, es desatar el potencial de nuestros hijos. Pero para eso yo tengo que conocer a mis hijos. Y yo tengo que buscar de Dios. A ver, yo tengo 3 hijos, ¿no? Gabriel, Florencia y Ezequiel, ¿no? Y a ver, Señor, ya Gabriel está casado, está esperando un hijo, ¿sí? Ya creo que hice buena parte de la tarea, o hicimos con Silvana buena parte de la tarea con él. Florencia también está casada, pero todavía tengo uno de 15, ¿sí? Así que oren por mí, ¿no? Porque el de 15 es un adolescente hecho y derecho, ¿no? Es para los manuales de libro, ¿no? Y me agarró ya más viejito, ¿no? Cuando los otros eran adolescentes, estaba con más pila yo, pero bueno. Pero, Señor, ¿qué pusiste en Ezequiel? ¿Sí? Y entonces vos orar y decir, bueno, vos, hijita, tenés una capacidad lógica analítica, ¿sí? Y Dios te ha dado esa capacidad, y al otro, y a vos te ha dado una capacidad creativa, artística, y etcétera, ¿no? Y entonces, función de los padres es desatar por el poder de la palabra hablada, con la bendición de la palabra hablada, el potencial de cada uno de nuestros hijos, de manera tal que después cuando son grandes, cada uno va a elegir su propia vocación, pero reciben de papá una orientación, al menos en la vida, y recibe de un papá cristiano una orientación dirigida por Dios, ¿verdad? Entonces, tal vez vos digas, yo jamás tuve un papá que desatara mi potencial. Por eso que hasta ahora soy un adulto y todavía no sé muy bien cuáles son mis puntos fuertes, mis fortalezas, cuáles son mis dones, mis capacidades. Así que Isaías dice, Señor, tú eres nuestro Padre. Tuvimos un Padre que nos ignoró. Tuvimos otro Padre como pueblo de Dios que no nos conoció. Pero tú eres nuestro Padre. Una cosa muy importante que quiero que entiendas en esta tarde es algo que sucede con absolutamente todos los seres humanos. Y por supuesto con todos nosotros, porque creo que somos todos seres humanos, ¿no? Y es que todos nosotros inconscientemente, no es que estamos pensándolo, no, sin darnos cuenta, inconscientemente, absolutamente todos nosotros proyectamos sobre Dios la imagen y la relación que hemos tenido con nuestro papá biológico, sin darnos cuenta. Por eso, papás, importante tu relación con tus hijos, para que ellos tengan una buena relación con Dios, para que les sea más fácil poder concebir a Dios como Padre. ¿Saben? Tengo 30 años de pastor, ¿no? Y la cantidad de veces que escucho a gente diciendo, sí, yo, pastor, puedo entender muy bien que Jesús es mi Señor y todo, pero me cuesta tanto concebirlo a Dios como Padre, porque tuve un padre, y me empieza la historia a contar, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros le facilitemos a nuestros hijos el camino a poder apreciar la paternidad de Dios. Todos nosotros proyectamos sobre Dios nuestra experiencia, nuestra relación, nuestra imagen que tenemos de nuestro papá biológico. Y así, fíjate en el texto, así le pasa a Isaías. En el versículo 15, le pregunta a Dios si su amor entrañable por ellos se había terminado. ¿Cuántos saben que el amor de Dios es absolutamente incondicional, eterno, infinito? ¿Sí? Pero Isaías, ¿por qué hace esta pregunta? Porque él proyecta sobre Dios
ese padre ausente que había tenido. Y en el versículo 17 le dice a Dios, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Pregunto, ¿no? ¿Acaso Dios va a hacer que yo me desvíe de su camino? Si hay alguien interesado en que yo viva en el camino del Señor, es Dios mismo, ¿verdad? Así que ¿cómo Dios va a hacernos errar de sus caminos? Ahora, quiero que vos entiendas que el que está diciendo esto no es un cualquiera, es un profeta. Y los estudiosos, los eruditos del Antiguo Testamento dicen que Isaías llega a la cumbre más alta del desarrollo teológico, que su teología es una teología casi del Nuevo Testamento. O sea, no está hablando un ignorante que no conoce a Dios, que puede decir cualquier barbaridad. No, no, no. El que está diciendo esto tiene una teología perfecta. ¿Pero por qué lo dice? Porque está proyectando sobre Dios su experiencia paterna negativa. Y sigue. ¿Por qué, oh Jehová, endureciste nuestro corazón a tu temor? Todos nosotros sabemos que Dios desea lo contrario, que Dios desea ablandar nuestro corazón, hacer, como dice el profeta Ezequiel, un corazón de carne, blandito, ¿verdad? Sensible a Él, no endurecerlo. Pero ¿por qué lo hace Isaías? El profeta proyecta sobre Dios. Y le dice a Dios, vuélvete por amor de tu siervo. ¿A dónde se había ido Dios? Dios no se había ido a ningún lado, ni los había dejado. Si había alguien que se habían ido, eran ellos. Si había alguien que se había apartado, eran ellos, ¿verdad? Pero Isaías está proyectando. Y en el versículo 18 le echa la culpa a Dios por lo mal que les va en la vida. Y el corolario de todo, el moñito de este paquete es el versículo 19, donde le dice a Dios, somos tus hijos, pero hijos no reconocidos, somos bastardos. Dice, tu nombre no fue puesto sobre nosotros. Lo mismo que había dicho de su padre Israel, que no lo había conocido y por lo tanto no lo había reconocido. Y tal vez eso te está pasando a vos. Si tuviste un padre ausente, tal vez muchas veces lo sentís a Dios así, ausente. Y no es que tenés un problema de que fuiste mal formado bíblicamente, que no conocés las Escrituras o que no conocés a Dios, pero de pronto sentís la ausencia de Dios en tu vida porque siempre tu experiencia ha sido la de un padre ausente. Si tuviste un padre no comunicativo, no sé cuántos años de vida cristiana tendrás, pero me imagino que si ya tenés varios años en tu haber de vida cristiana, te habrás cansado de escuchar mensajes sobre el poder de la oración. Y que orar es lo más importante, y que es la llave que abre el cielo, y que es la clave para una vida victoriosa y para obtener todas las bendiciones de Dios. Pero a la hora de una reunión de oración no viene ni el loro. Y ni hablar de tu oración personal en casa. ¿Por qué? Porque no estás entrenado en comunicarte con un papá. Y después de que repetís más o menos la misma frase todos los días, se te acabaron las palabras para hablar con papá. Porque proyectamos sobre Dios. Y si tuviste un padre no proveedor, ¿cuánto te cuesta creer que Dios puede proveer para tu vida en tiempos más difíciles económicamente? No sé cómo está ahora Azul, ahora si estamos mejor en este momento, estamos peor, no sé, mejor. Sí, está soplando buen viento ahora, bueno. Pero en Buenos Aires están todos desesperados, angustiados, temerosos, ¿no? Porque el cambio de gobierno, el cambio de medidas, los creyentes tenemos que saber que mientras no cambie Dios, ¿o cuántos de ustedes alguna vez les dio el político de turno, el presidente de turno, les regaló algo, verdad? Si tenemos algo porque Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y porque has trabajado y te has esforzado, pero bajo la bendición de Dios. Pero la gente está atemorizada, ¿sí?
Y vos podés, te dice el pastor, te dice, mirá, orá por esa persona que se está muriendo de cáncer, tiene un cáncer terminal, y vos orás con fe y Dios te usa y la persona se levanta pero te dice, orá para que Dios te provee y te cuesta. Y en el momento de la ofrenda vivís sufriendo, ¿no? Porque en vez de dar como dice la palabra, que Dios ama al dador alegre, das con temor, no porque seas amarrete, no porque seas un mezquino, sino porque detrás tuyo hay un fantasma de temor a que no te alcance, en lugar de darte cuenta que cuando el soltás, ustedes lo tienen que saber mejor que yo, ¿no? Que soy del cemento, ¿no? Cuando soltás la semilla es cuando Dios da la cosecha. Es imposible que haya cosecha sin semilla, ¿verdad? Sin siembra. Pero te cuesta, ¿por qué? Porque tuviste un padre poco proveedor. Y si tuviste un padre duro, lo imaginás a Dios duro, ¿no? Siempre con el garrote listo para castigarte a cualquier pecado que cometés. Él está ahí listo para juzgarte, para castigarte, para condenarte. Y si tuviste un padre perfeccionista, Dios parece inalcanzable, ¿no? Que no lo podés conformar con nada, que siempre te faltan 5 para el mango, para sentir la aprobación de Dios Padre. Si tuviste un Padre distante, lo sentís a Dios lejano, ¿no? Hace muchos años el hermano, ahora ya no está más allí, pero el hermano que cuidaba el anterior templo, un hombre precioso, ¿no? Un creyente fiel, un hombre maravilloso. Un día me agarra y me dice, Carlos, dice, yo no sé lo que me pasa, pero lo siento a Dios lejano, distante. Y ni siquiera me dio tiempo a empezar a contestarle cuando él ya me dijo, sí, ya sé. Claro, él se dio cuenta que lo que estaba diciendo doctrinalmente estaba equivocado, pero no era un problema de la doctrina. Y charlando con él me dijo, mirá, en ese momento me dijo, tengo cerca de 70 años, nunca recibí un abrazo de papá. Nunca en mi vida supe lo que era un abrazo de papá. Y si tuviste un padre que no te valorizó, que no te estimuló, que no direccionó tu vida en función de ese potencial que hay en vos, muchas veces sentís como que Dios no te puede usar. El pastor te dice, hermano, vamos a servir en esto, vos encárguese de esa tarea, hermana. Y vos decís, pastor, mejor pídale a otro. Yo no sé, yo no puedo. Y si tuvimos un padre que hizo diferencias con nuestros hermanos a favor de nuestro hermano y en contra nuestra, sentimos como que la bendición siempre es para otro, ¿no? Me viene a la memoria otra persona que me decía, pastor, no, por favor no pida más testimonios en los cultos. ¿Cómo le digo? Si lo más lindo de un culto es escuchar lo que Dios hace en la vida de la gente. Sí, otra vez. Antes de que yo los pueda corregir, se corrigen solos. Para mí es muy fácil ser pastor, ¿no? La gente se corrige sola, ¿no? Se corrige y me dice, sí, ¿sabe qué pasa, pastor? Me dice, cuando yo escucho esos testimonios, digo, Señor, ¿y a mí cuándo? Y entonces yo le digo, pero no, escúchame. Vos te olvidás de lo que hizo Dios con vos y esto otro y aquello que te dio y lo que obró en la vida de tus hijos y de tu familia. Sí, enseguida se corrigen, ¿no? Porque no es un problema de acá, es un problema de acá. Si tuvimos un padre que no nos afirmó en la vida, ya somos grandotes, ya somos adultos, mujeres, hombres grandes, ¿no? Y vivimos siempre como inmaduros, ¿no? Tratando de llamar la atención de alguna manera de los demás, a veces con nuestro comportamiento, a veces con nuestro mal carácter, a veces con nuestras actitudes, ¿sí? Inmaduros permanentes. Si tuvimos un padre violento que abusó de vos
sexualmente o físicamente o psicológicamente. Vivimos el resto de la vida sintiéndonos avergonzados, aún delante de Dios, sintiéndonos sucios, indignos, con rechazo, con amargura, etc. Desde las páginas de la Biblia se escucha un grito desgarrador. No es el grito de un nenito ni de un adolescente, es el grito de un hombre que, dice el texto, tenía 40 años en ese momento. Su nombre es Esaú, y Esaú grita y le dice al padre: Padre, bendíceme también a mí. Desde entonces, millones caminan por este mundo buscando, sin saberlo, la bendición paterna. Y no solo que proyectamos sobre Dios nuestra paternidad biológica, sino que también repetimos en nuestros hijos el mismo modelo. En nuestros hijos biológicos, en nuestros hijos espirituales. Si ejerces alguna tarea, algún ministerio dentro de la iglesia, si desarrollás liderazgo, nos convertimos en líderes muchas veces autoritarios, lejanos, que no liberan los ministerios de las personas a las que ministramos, peleando unos contra otros con celos, es decir, buscando el reconocimiento humano. Porque como no lo hemos tenido en nuestra etapa formativa, nos pasamos el resto de la vida tratando de ver que alguien nos reconozca. Experimentamos rebeldía en el ministerio porque tenemos un serio problema con toda figura de autoridad, porque como no hemos resuelto nuestro problema con papá, vemos en cada figura de autoridad, el pastor, el maestro en la escuela, el policía, ¿sí?, etcétera. El jefe, siempre vemos a alguien con el cual, sin darnos cuenta, tenemos que descargar la frustración experimentada. Hace algunos años atrás, yo volvía de un viaje y entré en ese momento, algunos grupos pequeños de la iglesia se reunían en distintos lugares del edificio, y entré a un sector del edificio donde había un grupo de hombres allí reunidos, ¿no? Y allí, entre ese grupo, sí, había un hombre de unos 40, 45 años, y cuando yo entré estaban en una rueda así sentados. Yo tomé tiempo para buscar una silla, sentarme, etcétera, ¿sí? Y mientras estaba haciendo todo eso, escuchaba a este hombre, 40, 45 años, contándole al resto del grupo. Y les decía, este hombre hacía poquitos días, una semana y media que se había convertido. Y le contaba al resto del grupo que tenía una nena de 12 años que desde el día que nació hasta ahora, que tenía 12 años, se orinaba encima todos los días. Y dice que el día que él se convirtió, él le dijo a su nenita: hijita, Dios te sana. Y ese día, por primera vez en 12 años, su nena no se orinó encima. Pero este aquí que al día siguiente volvió a orinarse encima. Y este hombre le decía al resto del grupo: me arrepiento de haberle dicho a mi hija que Dios la sanaba. Yo estaba terminando de acomodarme, ¿no? Y el Espíritu me dice, me indica que le diga, ¿no?, algo. Y entonces le digo, yo casi ni lo conocía, hacía una semana que se había convertido, yo estaba de viaje cuando él estaba entregando su vida al Señor, así que casi ni lo había visto antes de algunas reuniones que había venido, pero casi ni lo conocía. Entonces lo señalo y le digo: vos nunca tuviste un papá que cumpliera sus promesas, ¿no?
Bastó que le dijera esto y este hombre de 40, 45 años de edad más o menos se larga a llorar como un niño. Y llora desconsoladamente, desconsoladamente. Y entre los sollozos empieza a contarme a mí, al grupo que estaba allí, que cuando él y su hermano eran chicos, sus padres se habían separado. Y que su padre le prometía que iba a venir a buscarlo para llevarlo de vacaciones. Y dice, pastor, dice, lo tengo acá. Me acuerdo cuando mi hermano y yo estábamos sentados en el living de casa esperando a papá y pasó 1 hora y papá no vino a la hora que había dicho y pasaron 2, pasaron 3 y pasaron 4 y pasó ese día y el día siguiente y nunca vino a buscarnos. Y lloraba y se golpeaba acá y decía, lo tengo acá, lo tengo acá. Y entonces le digo, ¿ves? Vos estás sin darte cuenta, proyectando sobre Dios tu experiencia con tu papá. En el momento que le estoy diciendo esto, en ese mismo instante, Jesús me ministra a mí. El Espíritu Santo me ministra a mí y me dice, Jesús es el camino al Padre. Ahora, yo ya tengo muchos años de vida cristiana, ¿verdad? Creo que uno de los primeros versículos que aprendí de chiquito era Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que no es que estaba recibiendo la gran revelación profética que iba a revolucionarme la vida, ¿no? Cuando el Espíritu me dice Jesús es el camino al Padre, yo me quedé, ¿no? Como diciendo chocolate por la noticia. Pero inmediatamente no me dejó ni siquiera objetar, el Espíritu me dice, no solo es el camino al Padre para nuestra salvación, sino que es el camino al Padre para la restauración de nuestra paternidad enferma. Y me agregó, se hace un camino en 2 oportunidades. Cuando el que está destruido, un padre, una paternidad destructiva en nuestra vida, o cuando no hay camino, es decir, una paternidad ausente. Y todavía me agregó más, me dijo, Jesús es el camino al Padre para la restauración en la vida de cada persona de su paternidad enferma. Y me dijo, y esto es el núcleo, la esencia del Evangelio. Porque Dios, cuando se tiene que revelar a nuestras vidas, se revela como Padre. Jesús dice que es el camino al Padre. Y el Espíritu Santo dice que intercede con gemidos indecibles diciendo, Abba, Padre, papito. Paréntesis. La mayoría de los evangélicos todavía no entendió esto. Y tienen una experiencia con Jesús como si Jesús fuera el punto final de la historia. Pero Jesús es solo el camino al Padre. Si tu experiencia con Jesús no te lleva a una relación con el Padre, sos salvo, tenés la vida eterna, experimentás la presencia del Espíritu Santo en tu vida, disfrutás de muchas cosas, pero todavía no tenés el Evangelio completo. Porque Jesús no dijo, yo soy el camino a mí mismo. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Pero Jesús, camino al Padre para la restauración de nuestra paternidad. Dios es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Él es tu Padre original. Él es el que te pensó antes de crear todo lo creado. No sos meramente, como te dije antes, el resultado de papá y mamá, ¿sí? No sos simplemente la unión de un hombre y una mujer, sino que sos el resultado del amor de Dios y de su diseño
perfecto, su diseño inteligente, que luego, dice Efesios capítulo 1, ¿no? Que Él te pensó antes de la fundación del mundo, antes de crear todo lo creado. Y luego, en el tiempo, hizo que papá y mamá te concibieran. Pero Él es tu Padre original. No sos un accidente como algunos creen, ¿verdad? Algunos de sus padres le han dicho, ¿no? La verdad es que con papá no te queríamos tener. Otros todavía más brutalmente les dicen, te hubiéramos abortado. Fuiste una equivocación. Falló tal o cual método. No sos un accidente. No sos fruto de una casualidad. Dios es tu verdadero Padre, tu Padre original. Y Dios, querido hermano, querida hermana, tiene que ser de ahora en más tu nueva referencia de vida. Es a Él a quien vos tenés que escuchar y no seguir escuchando las viejas voces desvalorizantes, las viejas voces limitantes en tu vida que te detienen, que te frenan, que te impiden poder desatar lo mejor de tu vida, la mayor riqueza que Dios puso dentro de vos, tu potencial. Dios tiene que ser tu nueva referencia de vida. Así hizo Jesús. Así hizo el adolescente Jesús. Dice que cuando tenía 12 años de edad, se quedó en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Y sus padres se fueron y cuando pasó un día, claro, antes se iban en clanes, ¿no? Clanes familiares, era casi todo el pueblo de Belén el que caminaba juntos, ¿no? Iban a celebrar la Pascua a Jerusalén y volvían juntos. Así que sucedía este tipo de cosas, no es que José y María eran unos padres negligentes, pero van un día de camino y se dan cuenta que el adolescente Jesús no estaba. Y entonces se preocupan y regresan otro día más de camino y cuando lo encuentran en Jerusalén, lo encuentran allí en el templo con los doctores de la ley y dice que lo retaron, lo reconvinieron. Y el adolescente Jesús les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre con mayúscula me es necesario estar? Él respetaba a José y a María, los amaba. De hecho, el versículo que sigue dice, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Así que él no era un adolescente maleducado, ni un rebelde. Dice que volvió sujeto a ellos. Pero su referencia de vida, es decir, el que marcaba su personalidad, el que determinaba su identidad, quién era, su futuro, no eran sus padres biológicos, sino su Padre celestial. Isaías dice que Dios es nuestro Padre. Y viste cómo dice ahí el texto, dice, su nombre es Redentor Perpetuo. Perpetuo significa eterno, ¿verdad? Es decir, Él es nuestro Padre desde la eternidad. El primero, el original, el origen tuyo. Tu padre original no es tu padre biológico, sino Dios. Él es el primero. Pero ¿por qué lo llama Redentor? Redentor perpetuo. Porque el apóstol Pablo va a decir que lo contrario al espíritu de esclavitud, ¿sí? Lo contrario a sentirnos esclavizados en la vida, ¿sí? No es la libertad, no dice lo contrario al espíritu de esclavitud es el espíritu de libertad, no. Dice que lo contrario al espíritu de esclavitud es el espíritu de adopción, Gálatas 4. En Romanos vuelve a decir lo mismo.
Cuando vos lo recibís a Dios como Padre, es cuando sos verdaderamente libre. Porque otra vez, la mayor parte de nuestros traumas, de nuestros complejos, de nuestras limitaciones, de nuestras heridas, de nuestras cadenas, de nuestras esclavitudes, están en esa etapa formativa. Así que cuando yo recibo a Dios como Padre, cuando experimento su paternidad restauradora y sanadora, es cuando soy verdaderamente libre. Porque la verdad, dijo Jesús, la verdad te hace libre. En realidad no dijo eso. Dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Es decir, la verdad no te hace libre. Lo que te hace libre es conocer la verdad. Y el verbo allí conocer es el mismo verbo que se usa en Génesis para decir que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Dice que Adán conoció a Eva. Es decir, se hizo una sola carne con Eva. Cuando la verdad se hace carne en vos, cuando la verdad se encarna en vos, es cuando realmente sos verdaderamente libre. ¿Y qué verdad? La verdad de que tenés Padre, la verdad de que sos amado por ese Padre, que sos aceptado, aceptada por ese Padre, que tenés aprobación perfecta por ese Padre, que fuiste elegido, valioso, bendecido, predestinado en amor. Todo lo que dice Efesios 1, 3 al 14. Que nada ni nadie te puede separar, distanciar, hacer lejano a ese Padre en tu vida. Cuando esa verdad se encarna en vos, entonces es cuando tenés la verdadera libertad. Todos necesitamos un padre, un papá y un papito. ¿Sí? Todos. El padre es la figura de autoridad. ¿Sí? El que provee, el que disciplina, el que le da dirección a nuestras vidas. Todos necesitamos un padre. Todos necesitamos un papá. ¿Qué es el papá? El que nos da valoración, reconocimiento, estima, aprobación, afirmación. Todos necesitamos un papá. Y todos necesitamos un papito. ¿Quién es el papito? El que juega con su hijo, el que le expresa amor físico sano. Todos necesitamos un papito. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios es tu Padre, tu papá y tu papito. ¿Cuántos dicen amén? Él es tu Padre. Por eso Jesús te enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, figura de autoridad. ¿Sí? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, figura de autoridad. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Direccionamiento, la voluntad de Dios para nuestras vidas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Proveedor. Perdona nuestras deudas, disciplina, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, protección, es decir, la figura de un padre. En Dios tenés padre. Pero en Dios también tenés papá, un papá que te da valoración y reconocimientos sanos. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se oyó la voz de papá que le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vos y yo, Gálatas 2:20, ¿cuántos muertos hay acá? Espero que todos, ¿no? Que todos estén muertos. Porque dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que vos ya no vivís. Cristo es el que vive en vos. Y cuando Cristo vive en vos, esto es lo maravilloso de la muerte, ¿no? Espiritual, de morir y que Cristo viva en uno. Cuando vos ya no vivís, lo mismo que le dijo a Jesús te dice a vos: este es mi hijo amado porque te ve en Cristo Jesús. Este es mi hijo amado, mi hija amada, en quien me deleito, en quien tengo complacencia. Así que todos
Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo de verdad y lo dejamos a Él vivir en nosotros, tenemos todo el amor y la complacencia de un papá. En Cristo vos tenés a Dios como tu papá. Y tenés un papito, porque el Espíritu Santo dice dentro de vos, Abba. Papito, vos sabés que la palabra Abba es la palabra aramea, ¿verdad? Los que venimos de origen árabe, como el caso mío, los judíos, los arameos, todos en casa, lamento hermana, ¿no? Hermana, lo lamento. La primera palabra que un bebito judío, árabe, no es mamá, es Abba, Baba, ¿sí? Distintas formas de la misma palabra en las lenguas semíticas, ¿sí? Es la primera palabra. Es más, la madre le dice al bebé, vos sos mi Abba, que quiere decir algo más, porque ¿cómo? Vos sos mi Abba si sos mi hijo, ¿no? ¿Cómo va a ser mi papá, mi papito? Quiere decir que sos mi todo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo dice, Abba, papito, papito. Déjame terminar diciéndote, en nuestra congregación, ¿no? Allí en Buenos Aires, tenemos mucha gente que son hijos adoptivos, es decir, personas cuyos padres biológicos por distintas razones los dejaron, los abandonaron, ¿sí? Y han sido adoptados por otras personas, ¿verdad? Gente de nuestra iglesia. Y sus padres adoptivos les han dado absolutamente todo, ¿verdad? Algunos de ellos no es que adoptaron porque no tenían hijos, ¿sí? El hermano del pastor Golucio, Humberto, que también es pastor allá en Buenos Aires, de nuestra iglesia, él tiene 3 hijos biológicos y adoptó 3 nenas más después, ¿no? Como un acto de amor, ¿no es cierto? O sea que no es que lo hicieron por necesidad. Y les han dado a sus hijos, todos estos padres de la iglesia, les han dado todo, ¿no? Les han provisto materialmente, les han amado, les han dado educación, les han guiado a la fe. Sin embargo, la mayoría de estos chicos siguen con la llaga de huérfanos, de chicos abandonados. Así que cuando yo tengo la oportunidad de hablarles, les digo, un día tus padres biológicos, por distintas razones, te han abandonado, pero otro día tus padres adoptivos, por amor, te adoptaron y te dieron todo. Sin embargo, vos seguís sintiéndote huérfano y seguís sintiéndote abandonado. Y les agrego, y vas a seguir sintiéndote así el resto de tu vida, vas a seguir sintiéndote un abandonado y un huérfano, a menos que hoy hagas algo. Y les explico, ¿sabes por qué te seguís sintiendo así a pesar de tener padres que te han dado todo? Amor, reconocimiento, estímulo, materialmente, educación. ¿Sabes por qué? Porque tu referencia de vida siguen siendo los padres que te abandonaron. Y mientras tus padres biológicos sigan siendo tu referencia de vida, seguirás siendo un huérfano y un abandonado. Por eso es preciso, les termino diciendo, que cambies de referencia, que ahora tu nueva referencia de vida, los que forman tu personalidad, a quienes vos les reconoces autoridad, a quienes vos amás como padre, etc., sean tus padres adoptivos. Y termino orando con ellos diciéndoles que un día tus padres biológicos te dejaron, otro día tus padres adoptivos por amor te adoptaron, pero hoy, querido, querida, les digo, vos sos el que tenés que adoptar a tus padres. Dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús un día el Padre Celestial te adoptó como hija, te adoptó como hijo. Pero en esta tarde
yo quiero animarte a que vos lo adoptes a Dios como Padre, como tu nueva referencia de vida, para que tu personalidad se reestructure segura, firme, para que puedas entrar en una relación con Dios nueva, fresca, que puedas vivir con la certeza, con la seguridad de que tenés un papá que te ama, un papá que te aprueba, un papá que te afirma cada día, que te estimula más, que te desafía con cosas cada vez mayores en tu vida, no para frustrarte ni para que fracases, sino para que alcances nuevas medidas en tu vida, que puedas experimentar la restauración de la paternidad en tu propia vida.